Muy buenas tardes, con el gusto de saludarles semana a semana aquí en Perfiles del 6, donde compartimos experiencias, comentarios, vivencias de nuestros personajes invitados y en esta ocasión no es la excepción. Agradezco mucho al periodista, al profesor e investigador del Colegio de México, Sergio Aguayo, quien nos acompaña en Perfiles del 6. Un gusto saludarle, muy buenas tardes. Buenas tardes, Julio César. Un placer. Es un honor para nosotros contar con usted y vamos a platicar sobre diversos temas en esta ocasión. Iniciamos por un acontecimiento reciente y como usted sabe las redes sociales pues se vuelven en estos tiempos a veces pues muy politizadas y lo digo por este episodio donde usted como los adultos en nuestro país están en esta etapa de vacunación contra el COVID-19 y usted le tocó en una parte de la Ciudad de México asistir a vacunarse, pero bueno, parece que pues muchos lo tomaron en otro sentido, lo estaban atacando en las redes sociales. Platíquenos esta experiencia. Mire, fue muy curioso y al mismo tiempo parte ya de mi existencia. A mí ya me incluyeron en alguna lista negra en el gobierno de la 4T, no todos, porque tengo muy buenas relaciones con algunos, pero hay por ahí algún personaje o varios que me tienen en una lista negra y cada que aparezco, diga lo que diga, haga lo que haga, pues se lanzan a criticarme, a acusarme de todo tipo de maldades. En esa ocasión fue el 15 de febrero, el primer día me presenté a hacer cola, por cierto, no busqué ninguna relación para brincarme la cola, sino que me instalé. Me tocó el número 251 y como me dijeron que iba a tardar 3 o 4 horas, empecé a escribir tweets relatando mi experiencia, pero en un tono de cronista, lo bueno, lo malo, lo chusco, lo simpático, la solidaridad de la gente, las peleas entre los servidores de la nación y los empleados del gobierno de la Ciudad de México. Eran más eficientes los de la Ciudad de México, los del chaleco verde, y supongo que eso llevó a alguien a meterme en esa lista negra, y bueno, en esa vertiente sí me criticaron. Hubo otros que me defendieron, porque en el último de los casos lo único que estaba haciendo era relatar lo que iba aconteciendo, pero en fin, eso es parte ya de este México polarizado en la cual le critican a uno, haga lo que haga, diga lo que diga. Lo asumo como es, Julio César, sin resentimientos ni rencores. Insisto, me metieron en una lista negra. Ya averiguaré en algún momento quién es y lo diré. Precisamente a usted le tocó esta vivencia. Lamentablemente se percibe ese ambiente usted con esta breve crónica, otros desde pues el espacio matutino de las mañaneras o en alguna conferencia. A final de cuentas están estos grupos en los cuales son afines a la cuarta transformación, pero descalifican lamentablemente toda esta situación y esto es producto pues de esta polarización que se ha venido acentuando en los últimos años. No sé si lo observa usted así. Mire, no solo lo observo, lo estamos estudiando, coordino un proyecto de investigación sobre odio y concordia en el Colegio de México. Sí, por un lado son los en las redes sociales, pero luego están los enemigos de la 4T. Y entonces lo que uno tiene es una nube de odio, de rencores, de insultos, en donde no hay ningún tipo de diálogo, porque simplemente se descalifica al otro. Me pregunto
si sigue siendo efectiva esa técnica, porque pues de tanto replicarla ya no, supongo que no tiene el mismo efecto. Vamos, yo aclaro, como lo estoy estudiando, estoy viendo que es un patrón y que no es que me estén refutando alguna tesis, alguna afirmación, sino simplemente es el insulto, la descalificación de que soy viejo. Bueno, sí, tengo 73 años, lo soy, lo asumo, que soy chayotero, falso, una mentira, que estoy vendido también es una mentira, pero en fin, ¿con quién se debate en las redes sociales? Y la mayoría de esas descalificaciones vienen de cuentas anónimas en las cuales es evidente que forman parte de un esfuerzo pagado y que lo digo porque es fácil de identificarlas. Tienen pocos seguidores, tienen un nombre extraño, no la fotografía no es de una persona, sino de cualquier objeto. Es decir, no cuesta gran trabajo saber que estamos ante un ejercicio seguramente pagado por unos o por otros, porque el objetivo es descalificar, no dialogar, no buscar en qué se está de acuerdo y en qué se está en divergencia. Ahora lo quiero llevar al punto inicial, sobre todo porque, bueno, estamos viviendo una pandemia, estamos ya a un año del confinamiento, estamos alcanzando el día de hoy 196,000, más de 196,000 muertos. Inició el periodo de vacunación. ¿Cómo observa el periodista Sergio Aguayo el proceder del gobierno en la atención a la pandemia y ahora en la etapa de vacunación? Mire, creo que el diagnóstico varía de estado a entidad a entidad e incluso de ciudad en ciudad, porque la organización de unos y otros es claramente diferenciada. La Ciudad de México ha ido mejorando, eso es lo que nos dicen las crónicas, es lo que me comentan quienes han estado ahí. Luego vino lo que sucedió en Ecatepec, que aquello fue un desgarriate, porque, en fin, no se pusieron de acuerdo entre unos y otros. El día de hoy, yo estoy ahora viviendo por la pandemia en el estado de Morelos, en la ciudad de Jutepec, 250,000 habitantes. Bueno, hubo personas que esperaron hasta 7 horas para ser vacunadas. Es decir, varía, Julio César. No es posible hacer una generalización, salvo que sí existen indicios de que hay un intento de mandar el mensaje a quienes son vacunados de que esto es una prestación que concede el gobierno federal, y de ahí la presencia de los servidores de la nación, este ejército de asalariados de la Secretaría de Bienestar, que pues andan, no en la Ciudad de México, ahí no estuvieron. Sé que en el Estado de México han estado en algunos municipios, ciertamente también en el Estado de Morelos, pero en otros estados no. Así que, Julio César, no hay la impresión de una coordinación entre, retiro lo dicho, lo de que no hay, de la impresión. No existe coordinación entre el gobierno federal, los gobiernos de los estados, municipios, de iniciativa privada, las universidades. En consecuencia, pues hay el balance que se debe de hacer es muy disímbolo, muy desigual. Claro. La Ciudad de México, insisto, que está gobernada por Morena, pues ya funciona bastante bien el ejercicio, en algunas alcaldías más que en otras. Así que, lo siento, pero salvo unas 2 o 3 generalizaciones, es imposible para mí como analista dar un dictamen. Sí creo que en el último de los casos la estrategia del gobierno federal, la estrategia electoral, sí puede funcionarles, porque para mucha gente, bueno, pues la vacunación es gracias al gobierno de la 4T y al presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es la cultura política del mexicano.
Lo quiero llevar a otro terreno, y es que usted ha hecho trabajos de investigación en el tema de seguridad por mucho tiempo. Me llama la atención este trabajo en torno a la zona de La Laguna, un trabajo periodístico de investigación que se dio a conocer hace poco tiempo y en donde ponen como ejemplo, usted junto con otro investigador, este caso de La Laguna de Torreón, Coahuila, en donde hace algunos tiempos, sobre todo en el periodo de los Zetas, esta zona pues era prácticamente dominada por el crimen organizado, pero poco a poco se fue estabilizando. Preguntarle primero, con base en esa experiencia en La Laguna, ¿eso se pudo o se puede replicar en otros puntos de la República Mexicana? ¿Lo hecho ahí? Bueno, mire, eh, yo estoy escribiendo un libro sobre crimen organizado y sobre las estrategias de los gobiernos y de las sociedades para enfrentar el crimen organizado. Entonces, lo que encontré en Chicago en los años 20, con Al Capone, en Sicilia los años 90 y en La Laguna es un mismo patrón eh, que señala a la importancia de la participación de la sociedad y en particular de 6 grupos organizados, los enumero en orden de importancia: empresarios, periodistas independientes, académicos, religiosos, activistas y víctimas. En fin, pondría víctima en primer lugar, de hecho. Siempre aparecen esos grupos que, en la medida en la cual se ponen de acuerdo para pedir que el gobierno municipal, estatal, federal adopte tal o cual política, pues generalmente tienen éxito y se reduce la violencia. En el caso de Al Capone, ahí la estrategia que utilizaron fue, o de Chicago de los años 20, la detención y encarcelamiento de Al Capone. En caso de Sicilia es una estrategia jurídica. En La Laguna, lo que pidieron los laguneros, que son Torreón y Gómez Palacio, es decir, Coahuila y Durango, fue que hubiera 3 medidas: un mando especial para tener un mando metropolitano. Es como si entre la Ciudad de México y el Estado de México, en la zona conurbada, hubiera una sola policía metropolitana. No es el caso, pero es como si lo hubiera. En La Laguna sí lo hay, se llama Policía Metropolitana. Luego un grupo antisecuestros también metropolitano. Y finalmente, en el caso de las víctimas, lo que pidieron fue una serie de leyes y fueron atendidos. La pregunta, ¿se puede replicar? Lo estamos intentando. Los 3 casos que mencioné, La Laguna, Sicilia, Chicago, fueron de generación espontánea, porque de hecho lo que le estoy diciendo es la primera vez en el mundo que se establece este enunciado con el cual de la participación de la sociedad y en particular de estos 6 grupos. ¿Se puede replicar? Sí, en principio lo estamos ya intentando en la Ciudad de México, un convenio con el gobierno de la Ciudad de México para explorar las posibilidades de que ahí se aplique una estrategia común. Si habrá o no éxito, pues no lo sé. Eventualmente me gustaría hacer algún tipo de ejercicio en el Estado de México, pero es más difícil por muchas razones, porque tiene que haber la voluntad del gobierno para compartir información para este tipo de estudios. No son periodísticos, son académicos más bien, pero ya estamos haciendo investigación en 2 municipios conurbados, Naucalpan y Ecatepec, sobre todo en el caso de mujeres que están luchando contra la violencia. Así que, pues yo espero que este año, finales de este año, ya tengamos una respuesta sobre si es posible replicarlo. En principio y en teoría sí es posible.
Correcto. Ahora, el gobierno actual le apostó como una forma de tratar de ganar el terreno a la inseguridad, de avanzar en ese aspecto, el fortalecer a una Guardia Nacional que aún no acaba de conformarse, que tiene algunos pendientes. ¿Considera un error apostar y concentrar todo el mecanismo de seguridad en esta Guardia Nacional, doctor? Bueno, mire, si recuerda lo que le decía sobre la laguna y sobre Coahuila, a mí me impresionó la integralidad del enfoque que aplicaron en Coahuila, gobiernos priistas, por cierto, el de Rubén Moreira y ya luego el de Miguel Ángel Riquelme. Esos dos gobiernos, a partir de 2011, empezaron a aplicar una estrategia integral que incluye la dimensión militar o policíaca de fuerza, junto con una serie de medidas económicas, culturales, deportivas, para crear una estrategia integral. En el caso del gobierno federal, mire, terminamos, creo que le falta todavía algunos ingredientes para tener una estrategia integral. Lo han intentado, lo están intentando, primero Durazo, ahora Rosa Isela Rodríguez, pero creo que no acaban de lograr esa integralidad, en parte porque no acaban de darle la importancia que tiene la construcción de seguridad desde la base, desde lo local. Si no se construye desde lo local, difícilmente puede llegar la Guardia Nacional o la Marina o el Ejército a implantar las seguridades. La seguridad es una flor que se da en condiciones locales y cada municipio, cada barrio, cada zona debe tener variaciones en la estrategia. En estos momentos estamos investigando dos polígonos en el Cuauhtémoc, en el centro histórico, y dos en Iztapalapa, para probar algunas de las hipótesis que estamos manejando. Pero vamos, con la Guardia Nacional solamente no basta, porque el crimen organizado tiene una base social propia en las localidades, y no solo basta descabezar al crimen organizado o fragmentarlo, sino que también hay que atender las raíces sociales, y eso supone una estrategia económica, política, cultural, deportiva. En ese sentido, Coahuila tiene muchísimo que ofrecer. Ahora, Sergio Aguayo, usted me lo tengo que remitir a un asunto ahora que menciona Coahuila. Este litigio con el exgobernador Humberto Moreira ya concluyó. ¿Qué pasó finalmente con este asunto y esta demanda por precisamente exhibir lo que todos conocíamos, lo que era la situación de desfalco en esa entidad, algo que no le gustó al entonces gobernador, ex líder del PRI, y lo demandó a usted, Sergio Aguayo? Bueno, no, ya estoy preparando la fiesta de los 5 años del litigio. Será en julio de este año. En estos momentos lo está considerando la Suprema Corte porque atrajo el caso. Y de hecho es bien interesante porque a mí no me demandó por 10 millones de pesos porque haya expuesto algún acto de corrupción, sino por una columna de opinión bastante fresa, por cierto, que escribí cuando lo encarcelaron en España en enero del 2016. Y mi interpretación, aclaro, es que él me demandó en el momento que supo que iba a investigar la violencia de los Zeta en Coahuila, porque supongo, estoy suponiendo solamente, que él temía que saliera información sobre tal vez una posible complicidad suya con los Zetas. Yo no estudié corrupción en Coahuila, no ese es en Coahuila solamente estudié
la manera como el crimen organizado, en particular los Zetas, interactuaron con el Estado, con la sociedad y cómo fueron derrotados. Ese es el objetivo y la manera como fueron derrotados sirvió para extraer una lección que ahora estamos intentando replicar en algunas zonas de la Ciudad de México. Vamos a ver si tenemos éxito. Él me demandó por 10 millones de pesos y bueno, ha sido una pesadilla, pero como todo litigio en México es costoso, oneroso, lento, impredecible y pues me tocó pagar, no solo a mí, se están generalizando las demandas a periodistas como forma de intimidación o para inhibirnos de que escribamos sobre lo que vemos. Lo mismo que pasó cuando hice la crónica simpática, digamos, sin ánimo de criticar la crónica de mis 4 horas haciendo cola en la vacunación. Bueno, ahí me atacaron no sé por cuántas cosas. Pero lo que usted comunica a través de sus tweets, a través de sus artículos en el periódico Reforma, pues trascienden y ahí están precisamente los resultados, tanto en ese aspecto con el exgobernador de Coahuila, como a final de cuentas los miles de seguidores que tiene usted y la trascendencia de lo dicho en un simple tweet para quienes lo siguen y para también sus detractores. Mire, yo soy académico, eso es lo que generalmente no se toma en cuenta. A mí me entrenaron, yo vengo solo de escuelas públicas, y nací en un rancho, hijo de madre soltera, y me costó todo, puras escuelas públicas, y pues ahora soy un académico que escribe, así que nunca he recibido un chayote en mi vida, así que podrán decir misa sobre mi presunta corrupción. No tengo cola que me pisen en el terreno de mi ética periodística o como académico, porque lo que hacemos los académicos y los periodistas es en esencia lo mismo, acercarnos a la verdad, entenderla para explicarla. Hasta ahí llegamos. Luego lo que hacen los lectores, el Estado, las audiencias, ya no nos corresponde a nosotros. Yo ya no tengo control. Bueno, sí, a veces pago las consecuencias, como pues cada día recibir docenas o a veces centenares de insultos, o bien una demanda, o bien una mentada de madre aquí o allá. Pero no es que me guste, pero va con el ejercicio del periodismo, porque pues he hecho lo posible por, 1, fundamentar lo que digo, 2, proponer al lector alguna interpretación que le sirva, sea por información o por propuestas. No investigué solamente el crimen organizado en Coahuila para exponer la tragedia de las ejecuciones, sino para buscar soluciones. Pues agradecerle este tiempo dispuesto para Canal 6 y antes de despedirnos me gustaría compartir algunos de los mensajes. Tania Carvajal dice excelente análisis y como en todos lados hay gente que no le gusta. Por ahí Eduardo Yael Rodríguez dice pues tonterías las que hablan, bueno, su punto de vista muy aparte. Jesús Bautista dice muy bien por tener un invitado de lujo. Atsiri de Jesús, gracias por su análisis, profesor. Ahí están los comentarios de viva voz de nuestros televidentes. Ha sido un gusto tenerlo aquí en Perfiles de 6 y esperemos que no sea la primera, sino que en consecuencia lo volvamos a tener aquí como invitado para hablar de estos temas generales, sobre todo que pues tanto implican, tanto le gustan a nuestros televidentes. Muy buenas noches. Buenas noches, Julio César. Le mando un abrazo a usted y al auditorio, y muy legítima la crítica, vamos, la acepto, la asumo y no ni me ofendo ni me siento. Hasta luego. El invitado de Perfiles del 6, el profesor e investigador del Colegio de México, Sergio Aguayo. Nosotros nos vemos la próxima semana con otro perfil aquí, precisamente en Canal 6 Televisión. Pásela muy bien.